Hola, hola, bienvenidos sean a este nuevo episodio del podcast Sabiamente. Bienvenidos a todos los que se van conectando hoy un miércoles más en este tu podcast Sabiamente. Nosotros somos Nelly y Carlos y te damos la más grande bienvenida a este espacio seguro, a este espacio honesto y a este espacio donde buscamos crecer juntos como comunidad. Bienvenidos a Sabiamente Podcast. Eso es así, bienvenido seas, qué bueno que estás aquí y no te olvides de compartir este video porque sabemos que hay muchas personas que quisieran o necesitan escuchar lo que nosotros vamos a estar hablando hoy, que de verdad que va a estar poderoso porque, mire, vamos a estar hablando de las heridas de la niñez. Nos vamos a enfocar en este tema tan importante para todos nosotros como hijos de Dios y como seres humanos. Así que vaya compartiendo. Claro que sí. Por ahí. Damos la bienvenida a este episodio y a este espacio donde profundamente hablamos desde el corazón, desde la humanidad, desde la realidad. No lo decoramos. Sabemos que como cristianos pasamos por circunstancias difíciles, pasamos por momentos que nos marcan y hoy tenemos esta oportunidad de entrar en este tema y abordarlo desde la sensibilidad, desde la honestidad. Y son las heridas que se producen en la niñez. Y queremos rápidamente que si usted aún no lo ha hecho, usted pueda compartir, usted pueda suscribirse, usted pueda compartir de este contenido porque de esta forma bendecimos a aquellos que pudieran estar pasando o atravesando por una circunstancia parecida. Y Nelly, siempre hacemos la salvedad de que este tipo de proceso no sustituye una terapia psicológica. Lo que nosotros aquí exponemos o expondremos es meramente informativo para que usted se eduque, para que usted reflexione y de acuerdo a eso tome decisiones sobre cómo dirigir su vida. Eso es así. Y mire, nosotros tuvimos la semana pasada un taller espectacular de salud mental y fe. Le queremos agradecer a todas las personas que se conectaron al taller, todas las personas que se dieron cita. Fue una experiencia muy bonita, una experiencia de encuentro, pero también de mucho aprendizaje. Así que damos gracias a Dios por eso. Y mire, partiendo de esa experiencia que tuvimos, nosotros vamos a tener un taller, mire, poderoso que se llama Gana la Batalla de la Mente el próximo 22 de julio a las 7 de la noche hora centro de Estados Unidos. Mire, si usted en algún momento en su vida ha tenido una batalla mental, es decir, se le hace difícil lidiar con sus propios pensamientos. Muchas veces las personas dicen, tengo muchos pensamientos, mi mente no para, no sé qué hacer, esto afecta mi estado de ánimo. El taller Gana la Batalla de la Mente va a ser para ti que estás pasando por esa batalla. Así que mira, únete, regístrate y vamos a tener solo hasta este próximo viernes. Oye, ¿verdad? A menos de que lo extendamos. Solo hasta el viernes hay un descuento para que usted sea accesible a nuestra comunidad. Queremos que más personas puedan participar y puedan beneficiarse de herramientas para manejar pensamientos, herramientas para manejar y discernir lo que te está pasando. Así que aprovecha, suscríbete. En la descripción de este video aparece. Y si usted quiere conocer más de lo que hacemos a nivel profesional, aquí aparece un banner con la información de New Hope Psychology Center. Esa es nuestra clínica de salud mental y nosotros estamos muy deseosos de orientarles sobre cómo podemos ayudarlo a que usted alcance un bienestar emocional y si no es con nosotros, dirigirlo hacia la ayuda correcta. Claro que sí, comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o algún comentario y los esperamos ese día, el 22 de julio en el taller Gana la Batalla de la Mente. Pero ahora sí, vamos para el día de hoy. ¿Qué el Señor nos trae el día de hoy? Y es hablar sobre las heridas en la niñez. Wow, qué profundo. Ciertas formas de crianza, Neri, pueden llevarnos a poder ser marcados. Es decir, a poder redefinir nuestras relaciones en el futuro. A raíz de lo que vivimos, experimentamos, podemos haber sido lacerados emocionalmente. Y dentro del campo cristiano muchas veces se le conoce como la herida de la niñez a esas experiencias que tuvieron la capacidad de cambiar mi forma de ver la realidad o que marcaron o despertaron una reacción emocional en mi vida. La psicología tiene diferentes términos para catalogar estas experiencias, pero estas heridas de la niñez que muchas veces vemos congresos, retiros, en donde se trabajan estos temas, muchas veces no estamos muy conscientes de cómo lo que vivimos o experimentamos pudo haber
afectado o alterado la forma en que yo me relaciono o cómo yo me siento emocionalmente. Claro, es bien difícil identificar que esto me pasó cuando nosotros como seres humanos tenemos que sobrevivir, ¿no? Nosotros tenemos que seguir hacia adelante, enfrentándonos a los retos de la vida, creciendo en años, ¿no? Y también progresando en nuestra vida en diferentes áreas. Y se nos hace difícil identificar, oye, hubo un momento en el que hubo una herida, pero tuviste que seguir hacia adelante sobreviviendo en este mundo. Las heridas, aquí todos los que están conectados, las heridas nacen donde el amor fue interrumpido. Me gustaría que discutiéramos un poquito esa frase porque vamos a partir del punto de que una herida viene cuando yo espero amor de alguien y no lo recibo. Sí, recuerdo tener un profesor allí en Ponce que nos decía que la crianza correcta es un balance entre el amor y el respeto. Y cuando el amor está muy por debajo y hay mayor respeto, la crianza está basada en miedos, está basada en prohibiciones. Pero cuando el amor está por encima del respeto y se da todo lo que se le pide, exige el menor, pues también es conflictivo. Entonces nosotros, Dios nos creó siendo seres amados, que a través del amor nos relacionamos, que a través del amor nos crecemos saludablemente, y cuando este balance no se produce de manera correcta, pueden haber ciertas dificultades en ese desarrollo temprano de ese menor. Ese menor que está esperando ser amado. Lo que pasa es que nosotros cuando éramos niños, los niños no saben que lo que están esperando es amor. No saben que están esperando atención, que están esperando ternura, comprensión o entendimiento. Todos nosotros hemos sido heridos en algún momento dado. Algunos por el abandono, otros por el rechazo, algunos otros por la indiferencia, la traición, el abuso. Pero la pregunta no es si hemos sido heridos, porque, oye, quizás podemos entrar en un debate aquí con alguien que pueda estar viendo este video. La pregunta no es si hemos sido heridos, porque quiero decirte, y el debate es el siguiente, que yo creo que el debate ya la ciencia lo ha ganado. Todos nosotros hemos sido heridos en algún momento de nuestra vida. Sí. Así que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo con esa herida? Claro. ¿La estoy identificando? ¿Sé que estoy herido? ¿O todavía no he llegado a ese punto de identificar que eso que sucedió cuando yo era niño me afectó? Sí, y hay que hacer un hincapié. No todas las personas que han pasado por las experiencias que nosotros nombraremos en este espacio significa que usted tiene que ir corriendo a un terapeuta porque usted tiene una herida, usted tiene un trauma o llámesele como usted le quiera llamar. Porque existen diferentes formas de reaccionar ante la dificultad o ante el conflicto, porque cada ser humano tiene factores protectores o protectivos que nos llevan a no desarrollarnos o que la experiencia no sea la misma para todos. Ahora bien, si a la luz de lo que nosotros estamos exponiendo, usted se identifica, es importante que nosotros podamos auscultar un poco más allá sobre las experiencias de nuestra vida. Y hoy queremos hablar sobre las 6 necesidades del amor que están presentes dentro del proceso de desarrollo y de crianza, que en ocasiones no nos damos cuenta cuán importantes son, cuán importantes fueron y cómo nosotros podemos desde nuestra experiencia intentar no repetir los mismos patrones con nuestros hijos. Sí, claro, porque hay muchas personas que van a terapia llegan con problemas de ansiedad, indicando que tienen depresión, que tienen dificultades para manejar el coraje, dificultades en las relaciones, y muchas veces no se dan cuenta que lo que hay detrás es una herida. Muchas veces la depresión, la ansiedad es esa parte de la superficie, así que nosotros queremos ayudarte a comprender cómo estas heridas emocionales nacen, cómo afectan nuestra vida y también cómo Cristo nos puede ayudar en ellas. Así como dice la palabra de Dios, en Génesis capítulo 1, versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Es decir, nosotros fuimos creados a imagen de Dios y Dios es amor. Entonces, cuando Él nos crea en esa imagen suya, siendo Él el amor, siendo Él amor, ¿no? Y en nosotros no hay amor, pues surgen esas heridas cuando hay desamor. Fuimos creados para amar y ser amados como fuimos creados a imagen
y semejanza de Dios. Correcto, y partiendo desde ese principio bíblico donde el amor es la fuente de un desarrollo saludable, muchos de nosotros o muchas experiencias de las cuales vivimos, quizás no recibimos exactamente todo esto que aquí se define, y por eso queremos comenzar a enumerar los factores o puntos claves para que usted pueda aprender a reconocer cuáles son esas áreas de necesidad que se basan en una crianza saludable o que buscan el desarrollo psicosocial y emocional de un menor. Así que esas 6 necesidades, en este libro que les quiero enseñar, que tengo por aquí, no, esto no es un anuncio pagado, no tengo ningún contacto con el autor, no tengo nada, ¿no? Esto es algo que estoy haciendo libremente y voluntariamente. En este libro, Finding Freedom in Christ, es muy bueno y trata sobre la sanación. Y él habla sobre las 6 S's. Esto no es algo que viene de fuera. Este autor fue el que creó, el que puso toda la información en este tipo de modelo de las 6 S. Así que tengo que hacer ese disclaimer, como decimos. Así que parte de las necesidades que nosotros tenemos cuando somos niños, y claro, también en la adultez, son las necesidades físicas. Sí. Comida, bebida, casa, ropa, salud, es decir, si necesito el dentista, si necesito ir al pediatra, todas esas necesidades son parte de las necesidades somáticas. Y algunas heridas en nuestra vida pueden venir de carencias en esa área. Sí, y las leyes principalmente en Puerto Rico, en Minnesota o en otras jurisdicciones estatales determinan que cuando las necesidades somáticas o fisiológicas de un menor no son cubiertas, el término que utiliza es negligencia. La negligencia es ese acto voluntario o involuntario en donde descuido algo totalmente necesario y vital en la vida de ese menor. Y la negligencia muchas veces no tan solo se ve en el aspecto del cuidado en cuanto a la comida, el descanso, la salud, sino también muchas veces se ve en el aspecto educativo, cómo hay ese desinterés o abandono hacia esa área tan importante que conlleva el desarrollo del menor. Y esas necesidades, cuando no son cubiertas, cuando de alguna forma fueron llenadas por otros menores, fueron llenadas por otros adultos, conlleva una necesidad que no fue satisfecha y que probablemente puede tener un resultado en la adultez de diferentes maneras. Pero traemos esta información para que usted pueda darse cuenta que el ser humano tiene unas necesidades innatas, y Maslow le llamaba unas necesidades primarias para poder desarrollarnos y adquirir, de acuerdo a Maslow, esa satisfacción, esa realización. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nuestras necesidades no son cubiertas, ciertamente se desarrollan otras áreas buscando satisfacer esas necesidades. Sí, claro, y más adelante lo vamos a hablar de cómo eso se puede ver en nuestra vida. Así que ya vemos las necesidades somáticas. Si no fueron cubiertas, pueden haber heridas en esas áreas. El segundo tipo de necesidades que queremos discutir hoy son las necesidades de seguridad. Sentirme seguro psicológicamente, emocionalmente, económicamente, espiritualmente. O sea, sentirme que esa persona, ese cuidador, me está ofreciendo seguridad. Es decir, yo no siento que mi vida es impredecible. Yo no siento que no sé si mañana vamos a tener de comer, si mañana vamos a tener dónde vivir. Esa seguridad. El niño muchas veces siente seguridad física. Hay niños que pueden sentir seguridad física de que yo tengo una casa, yo tengo de comer, pero no tienen seguridad emocional porque no saben cuándo sus padres van a comenzar a pelear nuevamente. Correcto. Porque no saben cuándo su padre o su madre van a llegar de quizás beber alcohol, o porque no saben cuándo es que va a haber otro problema familiar. Sí. Mientras tú vas hablando, esto frecuentemente nosotros lamentablemente lo vemos en los procesos de terapia cuando indagamos sobre esos patrones de crianza, sobre lo que experimentaste en tu niñez, y nos damos cuenta que es más común de lo que pensamos. Es más común sobre esa necesidad de donde no teníamos que comer, apenas tenía una cama, nos mudamos 5 o 7 veces del lugar,
hogar, cuando realmente pues era mi hermana quien me tenía que cuidar. Crecí en un ambiente muy conflictivo, crecí en un ambiente donde había mucha carencia económica. Así que esto es muy frecuente. Sí. Y estas necesidades, por ejemplo, de seguridad, en donde no fueron satisfechas, mi pregunta es, a raíz de lo que has vivido o de lo que estás identificando que pudo haber pasado en tu vida, ¿cómo eso ha tenido un impacto sobre cómo te sientes? Y queremos que puedas ir reflexionando, entendiendo que esto es meramente educativo, para que a través de esto nosotros podamos decir, si eso pasó conmigo, yo necesito conocer o aprender qué puedo hacer basado en esa experiencia que nosotros vivimos. Claro, y mientras estabas hablando, vino a mi mente esta idea. Querido hermano, hermana que está aquí viendo este programa, mire, busca un papelito, busca una libreta. Tome nota. ¿Qué cosas de las que ya nosotros hemos hablado, ya usted ha dicho, oh, esto, aquello? ¿Sabe por qué? Porque los procesos de sanación y identificación de heridas, necesitamos pasar por ese proceso de escribir. Claro. Identificar, es esto, es esto. Así que busque papel, busque lápiz, busque una libreta o lo que tenga accesible para que pueda ir tomando nota. Ya hemos hablado del área somática, del área física, la seguridad. Un poquito sobre la seguridad espiritual. Mire, solamente voy a compartir algo sencillo. Hay personas que hasta en el área espiritual no se sienten seguros y eso pueden ser heridas. Por ejemplo, he escuchado personas que van a iglesias en donde no los hacen sentir seguros, en donde todo el tiempo se habla de lo malo, de que te va a pasar esto malo, de que te va a pasar aquello. Y he hablado con personas que crecieron con esa inseguridad. Con un ambiente inseguro. Sí, wow. Sí. Así que dentro de la misma iglesia podemos ver cómo puede eso afectar nuestra seguridad. Definitivamente, y existe otra área de necesidad, la cual le llamamos la necesidad de tener sentido de conexión. Es decir, todos necesitamos pertenecer. Hay una sensación y una necesidad de pertenencia en los menores. Y usted se da cuenta cómo se agrupan los niños en la escuela, cómo las niñas están con las niñas, los niños están con los niños, cómo hay esta necesidad de también ser aprobado. Y cuando eso no surge, también podamos darnos cuenta que en ocasiones también podemos experimentar esa necesidad de sentirnos vistos, de que yo le importo a mi mamá, de que yo le importo a mi papá, y esta sensación de que yo realmente me sentía como el patito feo de la familia, yo no era importante, yo hablaba, no se me tomaba en consideración. Así que comenzamos a desarrollar unas necesidades con unas necesidades donde no se desarrollaron relaciones significativas, relaciones que pudieran ser de modelaje, relaciones donde yo me identifiqué con esa persona de una forma positiva y correcta. Entonces, no tan solo no tan solo existe un sentido de conexión, sino que también existe un sentido de intimidad emocional. Y como intimidad emocional hablamos la capacidad de yo poder hablar y ser escuchado. Sentir que mis necesidades, que mis problemas, que mis comentarios, que mi forma de pensar puede ser validada por aquella persona. Sí, de hecho, en el libro que les presenté, aparece un ejemplo en el cual esta muchacha, siempre que su papá llegaba de trabajar, ella quería contarle cómo fue su día, pero su papá llegaba de trabajar y se tiraba al sillón a ver televisión. Y su papá siempre hacía este gesto de como que cuando va a terminar de hablar, que estoy descansando, estoy viendo televisión. Y eso la marcó. Esa fue la herida primaria, lo que la hirió desde niña, que mi papá no tiene tiempo para escucharme y que para colmo no desea escucharme porque está viendo televisión. Sí. Está esa de intimidad emocional. También cuando dijiste pertenecer, me vino a la mente algo que he escuchado muchas veces. Cuando las personas nos mudamos mucho, que lo mencionaste, se afecta esa parte de pertenecer. Claro. Y ayer precisamente escuché con mis hijos un ejemplo de lo que significa pertenecer. Y es una analogía, ¿no?, con el crecimiento de un árbol. Siembras un árbol, ¿qué pasaría si lo siembras, lo arrancas y lo vuelves a sembrar? Sí. Lo siembras, lo arrancas y lo vuelves a sembrar. Y el padre de este niño, en esa película que estábamos viendo, dice, bueno, pues ese árbol no daría mucho fruto.
porque primero no crecería muy alto. Definitivo. Porque lo estamos arrancando y volviendo a sembrar y quizás nunca llegaría a dar el fruto que se espera. Sí. Y así es que muchos han sido heridos. Claro. En ese te arranco de este lugar para nuevamente ver si encajo en este otro lugar. Hemos tenido muchas personas que se han mudado muchas veces durante el proceso de su niñez y cuando han comenzado a crear relaciones, la relación se detiene para nuevamente mudarnos y construir una nueva relación, y hay este sentido de que en cualquier momento puedo perder la conexión con esa persona. Y ante estos ejemplos queremos hablar de esa cuarta necesidad, que es la necesidad de autoestima. Sentir que tenemos valor, sentir que importamos, sentir que realmente somos merecedores y dignos del amor, de la comprensión, del interés, del cuidado de otros, y que realmente nuestra vida, nuestro ser importa. Y hay personas que crecen con esta sensación de yo no soy importante, los demás son importantes. Incluso, no sé si lo has escuchado, creo que sí, Nelly, cuando esta línea de pensamiento de yo soy feliz cuando los demás son felices, porque quizás crecieron o se dio esta experiencia donde ellos eran los últimos en ser atendidos. Claro, y también se ve mucho los comentarios negativos, que muchas veces yo me sorprendo de que estos comentarios se den en una familia, pero se dan. Por ejemplo, comentarios sobre el físico del niño, qué feo eres, pero qué feo tus dientes, pero qué feo tu cabello, pero nena, no te sientes así, no te pares así, pareces una burra. Cosas como esas yo las he escuchado. Y pues me sorprendo porque quizás uno no lo esperaría, pero sí pasa. Los comentarios hacia la persona afectan su identidad y les hace sentir que son menos dignos, que quizás no importan. También los comentarios que se dan en la escuela, muchas personas que sufren de acoso escolar, lo que muchos conocemos como el bullying, en la escuela puede afectar mucho, mucho y hiere mucho. Y esto del bullying, que en ocasiones también se da, nos hemos dado cuenta viviendo aquí en los Estados Unidos, que así como se dio en el contexto de nuestro país, Puerto Rico, es algo muy común, pero muy común dentro de las escuelas. Y como muchas veces este patrón de acoso, patrón de daño emocional que se produce en el menor, que es la víctima, no se detiene y lamentablemente el cuidador tiene que sacar a la víctima de la escuela, es decir, revictimizándolo aún más, alejándolo de las personas con quien ha establecido un vínculo, buscando protegerlo porque el mismo sistema no lo protege. Claro, es bien triste lo que se está observando, porque no todas las escuelas, que de hecho se supone que las escuelas tengan un programa, un programa anti-bullying, anti-acoso escolar. Sin embargo, muchas veces no se cumple también por otro factor político, social, de que a falta de personal, eso está pasando mucho. Pero en ese caso hay padres que han tomado la iniciativa de sacar a los niños de esos ambientes, pero hay otros que no le creen a los niños. Sí, definitivo. Chico, no seas tan exagerado, o sea, por Dios, eso no es nada. Tú simplemente te tienes que sobreponer ante eso. Entonces hay niños que se hieren por la falta de esa confianza de parte de su cuidador. Definitivamente. Entonces todo esto lacera esa necesidad de desarrollar una autoestima saludable. También existe, Nelly, una necesidad de una excelencia personal, y es ese buscar desarrollarnos en crecer, en aprender, en desarrollar talento y en vivir con virtud. Y en este mismo proceso que en ocasiones se da en el desarrollo, donde el niño intenta, pero desconoce, no sabe cómo hacerlo. ¿Cuántas veces los padres de alguna forma laceran con comentarios porque simplemente está en un proceso de aprendizaje y criticamos? ¿Cómo es posible que tú no sepas agarrar el lápiz? ¿Cómo es posible que tú no sepas leer? ¿Cómo es posible que no te sepas esto? Y vemos unas crianzas que en ocasiones terminan lastimando ese proceso de aprendizaje porque lo señalé, lo juzgué, lo hice sentir mal. Sí, y lamentablemente muchas veces el juzgar y señalar, muchas veces lamentablemente, querido público, como decimos, querido público, escuche bien esto, por favor. Si usted le va a hacer un señalamiento a un niño o a cualquier persona, busque aunque sea algo positivo
para que usted lo pueda decir antes. Claro, sí. Porque muchas veces lo que escucho en terapia es, bueno, y fue directo a decirme lo que no hice bien. Pero ¿qué pasó con todo el resto que hice bien? O sea, hay veces que nuestros niños, que nosotros mismos hacemos cosas bien. Y el haber cometido un error pequeñito, muchas veces hace que los padres o los cuidadores se fijen en ese pequeño detalle y no me refuercen positivamente. El refuerzo es, mira qué bien lo hiciste. Claro. Oye, te quedó súper bien. Tengo una observación. Sí. Es esta. Mira, la próxima vez lo haces así. Pero lamentablemente la herida viene de cuando el padre va ahí justo a identificar lo que le faltó. Claro. Cuando el niño bendito se esforzó tanto por hacer un buen trabajo. Sí, sí. Es importante validar los esfuerzos de los pequeños, entendiendo que se encuentran en una etapa muy vulnerable, porque la niñez es una etapa muy vulnerable, donde hay unos continuos cambios fisiológicos, emocionales. Y cuando no nos damos cuenta sobre la vulnerabilidad de esta etapa, podemos herir sin darnos cuenta y lastimar a ese pequeño. Claro, y después ese pequeño es esa persona que Nelly y Carlos, por decir un ejemplo, reciben en su clínica, que está sufriendo ansiedad, por ejemplo, porque siente que todo lo tiene que hacer perfecto. Claro. Entonces, para nosotros trabajar con esta persona que siente que todo lo tiene que hacer perfecto, ya es bien, o sea, no es que no se pueda, es que es complicado porque ya es un adulto que ha crecido con esa mentalidad. Claro, claro. Y la terapia psicológica, gracias a Dios, ayuda mucho. Pero si nosotros como padres, como abuelos, como tíos, podemos comenzar a hacer un trabajo desde ahora, no tenemos que entonces esperar a que ese niño adulto vaya a recibir ayuda, porque nunca se le reforzó lo positivo y se enfocó en lo negativo. Así que, ojo, a todos los que nos están escuchando, podemos evitar muchas de las heridas. Nada más de escuchar esto que estamos hablando, nosotros podemos ser entes de cambio, podemos transformar la vida de las personas. Y ese es el propósito de nosotros, de llevarte esta información, de que usted al compartir haya más personas que se beneficien. Por eso comparta, dele like si aún no le ha dado like. Mire, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3, dele like. Y de esa forma, al usted compartir este material, llega a más personas que tanto lo necesitan, Nelly. Claro que sí. Gracias por eso. Gracias por compartir. Otra necesidad que nosotros tenemos es la de la trascendencia. Y es la necesidad de algo más grande que nosotros. Y ya ahí encontramos el propósito. Es decir, todos nosotros tenemos una necesidad de encontrar un propósito o una misión en nuestra vida, de encontrar justicia, de entrar en servicio. ¿Cómo le sirvo a este mundo? ¿Cómo puedo servir al mundo y cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo conseguir la verdad en mi vida? ¿Cuál es la verdad de estar en este mundo? Entonces, muchas veces, cuando somos heridos en diferentes áreas que van antes que esta, este sentido de, wow, mi servicio va dirigido a esto, mi propósito va a esto, mi misión va a esto, se ve afectado por todas las heridas que ya hemos tocado, que hacemos la salvedad, no son todos los posibles ejemplos que hay. Le estamos dando algunos. Sí, definitivamente. Por eso, a la luz de este podcast, queremos hablar de que esa herida, que es la ausencia de un bien que no pasó en mi vida, muchas veces puede ser vista por situaciones donde recibimos críticas, donde necesitaba una cercanía de parte de mis cuidadores y no lo hubo, donde recibí indiferencia, donde necesitaba protección, donde recibí abandono por parte de mis cuidadores. Mi papá se fue y no regresó, mi mamá no estuvo. Esta sensación de que el niño necesitaba una afirmación, palabras de afirmación: lo estás haciendo bien, qué bueno que te estás esforzando, y no se recibió, y ante la ausencia de ese bien se produjo una herida. Sí, eso me encanta. Ante la ausencia del bien hay una herida. Digo, quiero hacer una aclaración, no me encanta lo de la herida. Claro. Me gustó la definición. Claro. Ante la ausencia de ese bien se forma esa herida. Oye, nosotros tenemos en nuestras manos esta bendición de aprender y de poder, llenar ese bien, llenar ese amor con nuestros niños. Muchas personas buscan, después de haber sido heridos, buscan llenar esos vacíos. Llenar el vacío de amor, llenar el vacío de aceptación, llenar el vacío de reconocimiento. Entonces, nosotros, escuchando todo esto, tenemos que también pensar, oye, ¿cómo puedo yo
no crear esos vacíos en los míos, Definitivo. sino llenarles de amor, llenarles de aceptación y de reconocimiento. Sí, en la etapa, en la niñez temprana se dan esas relaciones afectivas que le llaman relaciones de apego, donde se construyen modelos de cómo me relaciono saludablemente o cómo me relaciono inadecuadamente. Y hay mucha evidencia científica y muchas teorías que nos dejan saber cómo un vínculo que se desarrolló erróneamente donde mamá o papá, es decir, el cuidador, no cumplió en satisfacer todas esas necesidades, como las relaciones que comienzan a desarrollarse luego de esa área que no fue cubierta pueden ser muy conflictivas para la persona, pero también para la otra persona con quien se relaciona. Sí, pero mientras te estaba escuchando, me vino a la mente un ejemplo que yo dije, ay, yo quisiera decir esto públicamente. Y es que estaba en un parque y había una niña con su mamá. Sin embargo, su mamá tenía el teléfono en su mano. La niña estaba brincando en el parque y todo, pero la mamá estaba ahí detrás de ella con el teléfono en su mano. Entonces la niña le decía, mamá, mira, estoy brincando con un pie. Wow. Mamá, mira cómo me columpió. Y la mamá tenía que hacer un gran esfuerzo para dejar el teléfono, mirar y decir, oh, muy bien. Y volteaba su mirada al teléfono. Eso a mí me dolió tanto, porque la niña está buscando reconocimiento, está buscando aceptación. Y los niños son así, se pasan, mami, mira, papi, mira lo que hice, mami, mira. Entonces, miren cómo se va creando ese vacío, y más en este tiempo, querida familia, en la que los teléfonos se están interponiendo entre que el niño reciba la atención que necesita. Por eso Dios, conociendo, Nelly, las dificultades que los padres pueden manejar dentro de la crianza, Dios conociendo que la paternidad y la maternidad, aunque es el diseño que Él instituyó para capacitar al ser humano, la paternidad y la maternidad pueden fallar en este mundo. Dice el Salmo capítulo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor siempre me recogerá, el Señor siempre estará conmigo. Y debemos de tenerlo en claro, porque nuestros cuidadores pudieron, intencional o no intencionalmente, haber hecho un trabajo que no fue el correcto, que no fue el adecuado, y comenzar a nosotros a darnos cuenta que aunque esa etapa pasó, que marcó nuestra vida, en Dios nosotros podemos resignificar o darle un nuevo significado a esas relaciones y comenzar a atender aquellas áreas que fueron descuidadas por nuestros cuidadores. Me encantó lo que dijiste, porque el proceso de sanación de estas heridas de la niñez nos lleva a entender que aunque nuestros padres fallaron, Dios siempre estuvo ahí. Así que poderoso lo que acabas de decir. Queremos queremos dejarles saber algo. Las heridas de la niñez son esas heridas primarias, es decir, esas formas en las que fuimos heridos. Claro. Al principio. Básicamente, desde cero, ¿no? Pero no todas las heridas son iguales, porque hay heridas que son primarias y hay heridas que son secundarias, y esto lo estoy sacando también de este poderoso libro que les recomiendo. Las heridas primarias son las que nos suceden, son las que fueron a través de nuestros padres, a través de los amiguitos de la escuela o a través de otra persona, heridas de abandono, de rechazo, de abuso, de traición y negligencia, como ya comentamos. Claro, y luego comienzan a surgir esas heridas secundarias, que estas provienen de la forma en que interpretamos lo que sucedió, como lo que ha ocurrido en esa primera vez que fui herido terminó llevándome a actuar de forma incorrecta ante la vida. Claro. Así que mi padre me abandonó, que esa es la primera herida, y entonces la segunda herida es nunca podré ser un buen padre, o es es la herida secundaria, es decir, como mi padre no estuvo, yo tampoco voy a poder estar o tampoco lo voy a hacer bien. Entonces nos damos cuenta de que estas relaciones, lo que sí sucede en mi niñez, tiene un gran impacto en lo que yo vivo en el presente. No siempre es A más B es C, pero muchas veces sí está muy relacionado. Es decir, como tenía una profesora, decía, mira, lo que usted habla, lo que usted dice, construye su historia. Es muy importante que nosotros podamos entender que hay cosas que, aunque no determinan
influye en el ser humano que soy hoy. Claro, como este ejemplo que les dije del parque, y quiero hacer la salvedad, yo solamente vi a esa niña, yo no la conozco, probablemente ella ni tan siquiera la ve herir, yo no sé, pero supongamos que esta herida, que esta niña la hiere el que su mamá esté en el teléfono todo el tiempo y que no le preste atención. Pero esa es la herida primaria. La herida secundaria es, yo no importo. Yo no importo para nadie, y como yo no importo para nadie, yo no socializo con nadie, yo no busco conexión con nadie, porque yo no soy importante. Sí. Entonces, ya la persona, al haber pasado esas heridas primarias, se va hiriendo a sí mismo con su forma de ser. Sí. Es decir, esa herida secundaria es provocada por cómo yo me comporto. Claro. Por ejemplo, mi herida, es que esta es una herida de la adultez, pero vamos a pensar en la herida de la niñez. Siempre trataba de hacer mi mayor esfuerzo, pero nunca me decían que lo hacía bien. Entonces yo me propongo todo el tiempo hacerlo perfecto, pero siento que nunca es suficiente y tengo que esforzarme más y más y más. Esa es la herida secundaria de no lo haces bien, tienes que seguirte esforzando hasta el cansancio, ¿verdad? Sí. Así que quizás es un poquito complicado, pero solamente tenemos que entender que nosotros mismos, lo que tenemos que entender es que nosotros mismos nos seguimos hiriendo a nosotros mismos basados en eso que nos pasó. Es decir, sufrimos más por la interpretación que se creó de lo que viví que la misma vivencia original. Sí. Entonces, dice Aaron Beck que esos son paradigmas erróneos que dirigen nuestra vida. Son formas de ver la vida que no son las correctas, pero que hasta un cierto punto tienen un resultado en cómo nos comportamos, en qué sentimos, porque hemos crecido con una mentalidad a raíz de esas experiencias que moldearon, para bien o para mal, la forma en que nos conducimos ante la vida. Sí, wow. Así que por eso siempre decimos mucho el versículo de Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. El proceso de sanación interior y sanación emocional tiene que ver mucho con esa transformación mental. Claro. Porque si esa transformación mental no se llega a dar, pues seguimos sufriendo. Sí, y ahí es que se le llaman las mentiras que alimentan las heridas, porque las heridas suelen producir muchas veces creencias falsas, que lo hemos hablado, y dependiendo de los modelos psicológicos hay algunos que le llaman distorsiones cognitivas, pero como esas mentiras que en ocasiones comienzo a creer de que yo no soy suficiente, de que yo no merezco amor, que tengo que demostrar mi valor, tengo que ser fuerte, seré feliz cuando yo logre esto, yo no importo para nadie, cualquier persona me puede dejar o me puede herir, nadie me va a querer realmente, soy un fracaso, no valgo nada. Bueno, la lista es infinita sobre las creencias que a raíz de lo que viví se han formado en mi vida. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que esta forma de conducirnos ante la vida son mentiras que surgieron a raíz de las experiencias que tuve. Claro, pero nosotros las creemos ciertas porque nos han permitido sobrevivir hasta el momento. Todas esas mentiras son esos mecanismos que pueden defendernos de todo lo que pase a nuestro alrededor, ¿no? Así que muchas veces esas mentiras nos mantienen en un modo de supervivencia, crean ansiedad, perfeccionismo, dependencia emocional de otras personas muchas veces, o una necesidad muy marcada de aprobación, o también miedo al rechazo. Y dentro de otras cosas, ¿no? Las heridas van produciendo síntomas psicológicos que son los que los terapeutas identificamos después en las sesiones. Y esto es bastante parecido al efecto del iceberg. Quizás nosotros como personas, porque no todos los que nos ven, Nelly, estudiaron psicología, no todos los que nos ven han estudiado la conducta humana, pero muchas veces lo que nosotros vemos en nuestra vida es lo que está por encima del agua, la punta del iceberg. Pero debajo, hay algo que no me he dado cuenta, que es mucho más grande de lo que pienso y consta sobre lo que viví, lo que experimenté, lo que interpreté. Por eso Dios, a través de este podcast, en Juan capítulo 8, versículo 32, nos dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Cuando podemos identificar qué me lleva a actuar de esta forma, cuáles son estos patrones,
¿Qué realmente ha sucedido y por qué veo la vida de esta forma? Dios, a través de señalarme el origen, comienza a producir libertad en mi vida. Y Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere que a raíz de descubrir la verdad puedas tener libertad emocional, libertad espiritual en nuestra vida. Porque el desconocer con lo que luchamos nos lleva a no darnos cuenta cuánto daño nos podemos estar produciendo continuando en el mismo patrón y en el mismo estilo de vida. Definitivamente que el no adentrarnos nos lleva a esclavizarnos, quizás al miedo, a la ansiedad, quizás a esa búsqueda de aprobación y a muchas otras cosas. Pero parte del proceso de sanación, porque queremos tocar unos puntos importantes para que comencemos todos a entrar en ese proceso de sanación, es que tenemos que entender que Cristo entra a nuestras heridas. Amén. Y parte de este libro tan poderoso que yo les he mencionado, la portada es la herida no se ve bien, pero es la herida de Jesús y Tomás abriéndole la herida, como que tocando. Poderoso. Y lo que explica el autor es que muchas veces en ese momento Jesús le enseñó su propia herida a Tomás, ¿no? Para que la viera. Muchas veces esa herida que él abre es para que nosotros también entremos a esa herida con nuestras propias heridas y sepamos que dentro del Señor puede haber sanación, porque Él entiende. Al él abrir su herida, al él haber sido herido, Él conoce nuestras heridas. Y parte del proceso de sanación es darnos cuenta de que Jesucristo, el que sufrió, aquel cordero inmolado, el que se entregó por nosotros, conoce cada una de nuestras heridas. Y parte de eso es porque Él también sufrió. Amén, amén, porque la cruz no es el lugar donde Dios vino a destruirnos, sino que vino a redimirnos. Amén. Y redimir es ese proceso de reconstruir, no desechar lo que estaba roto, sino volverlo a transformar. Por eso la sanación ocurre no cuando actúo como si no hubiera pasado nada, sino cuando realmente vengo a Cristo con mis heridas, diciéndole: Señor, yo pasé por esto, yo he vivido estas circunstancias en mi vida y yo necesito, Señor, que tú sanes. Por eso las heridas pueden convertirse en lugares de encuentro con Dios. Nelly, ¿cuántas veces nosotros casualmente estábamos en el círculo de oración y escuchábamos el testimonio de un hermano que hablaba cómo a través de una herida que él tenía y el encontrarse con esa persona dentro de un retiro fue la oportunidad para que Dios sanara ese proceso, cómo Dios se vale muchas veces de las áreas de dolor en nuestra vida para encontrarse con nosotros. Sí, porque muchas veces queremos encontrarnos con Jesús aquí cuando estamos en la parte buena de nuestra vida, cuando todo nos está yendo bien. Pero para sanar de una herida hay que encontrarse con Jesús desde la herida. Claro. Yo no quiero presentarme ante el Señor como el más sano. Si yo quiero sanar, yo me quiero presentar como el enfermo, como el herido, como el que ha sido lacerado, lastimado, desde ahí. Y cuando nos presentamos desde la herida, nos encontramos con Jesús y Él entra a nuestra herida. Sí, es muy poderoso lo que se da. Por eso la Biblia nos recalca que son por sus llagas que hemos sido sanados. Amén. Incluso Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. La voluntad de Dios es sanarnos. La voluntad de Dios es traer sanación sobre nuestra vida, porque Él promete un alivio, un descanso, un renovar en nuestra vida si nosotros venimos a Él. Por eso, Nelly, el camino hacia la sanación consiste en comenzar en 4 pasos. Mira, lo primero es reconocer que estoy herido. Reconocer que hubo cosas en mis crianzas que no fueron correctas. Reconocer que a raíz de eso yo quizás he continuado lastimando a otros o he crecido con unas mentiras que rigen mi vida. Y muchas veces este reconocimiento nos lleva a entender que necesito buscar ayuda. Necesitamos todos buscar ayuda y muchas veces estamos fingiendo que no estamos heridos, fingiendo que no necesitamos ayuda, porque tenemos que ser ese catequista que todo el mundo conoce como el gran líder, porque tenemos que ser ese servidor que todo el mundo entiende que está completamente sano, porque tenemos que ser ese padre y esa madre que está todo bien. Y muchas veces entramos en un fingir que no tenemos nada, fingir que ya estamos bien. Así que ese primer paso es reconocer: oye, cuando yo era niño,
Cuando yo tenía 4 añitos y esto pasó, o cuando yo tenía 6 años y yo vi con mis propios ojos que se tiró ese plato al suelo, se rompió y yo me llené de miedo, eso me hirió. Claro. Reconocer específicamente qué me hirió es ese primer paso. Y ese segundo paso es nombrar. Nombrar. ¿Qué es lo que siento? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué creencias yo desarrollé partiendo de eso? Es decir, cómo esta experiencia de herida me llevó a hacer, a comportarme. Cuando yo nombro lo que me pasó y digo qué fue lo que me pasó, es una de las partes más poderosas del proceso de sanación. Porque tú estás trayendo lo que te pasó a la luz. Claro que sí. Lo estás trayendo a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Así que uno de esos pasos, luego de que usted nombra lo que a usted le pasó, viene este paso de abrirme. Y recuerdo, Nelly, que estaba en un retiro y había un joven que se apartó fuera de todos. Y cuando comencé a acercarme con él, él cargaba una herida. Y el abrirse le costó mucho. Estuvimos bajo el sol bastante tiempo intentando que este joven pudiera encontrar un ambiente seguro, una confianza en mí para poder abrirse sobre lo que realmente le estaba pasando. Entonces, cuando se trata de abrirnos, es permitir que Dios y otras personas entren en mi historia. El proceso de sanar una herida, o como le llama la psicología, sanar una experiencia traumática, conlleva a que tú te abras. Y el abrirse no es cómodo. El abrirse y contar lo que pasó, querer recordar una y otra vez, muchas personas lo experimentan como algo sumamente incómodo o tedioso. Pero hay evidencia científica que cuando hablas sobre lo que te ocurrió en un ambiente seguro, con un terapeuta, con una persona que pueda manejar lo que tú viviste, produce una reducción de síntomas emocionales eventualmente. Sí, muy positivo, muy positivo. Y tenemos que tener en mente esto. Es importante, hay personas que a veces me dicen, es que es tonto lo que me pasó. Es que ¿por qué me siento tan mal con esta tontería? Y muchas personas sienten que lo que les pasó no fue tan malo como para producir los sentimientos que tienen. Claro. Y quiero decirle algo a todos los que están aquí conectados. No hay tal cosa como es tonto, qué bobo lo que me pasó y eso me hace sentir de esta manera. No, lo que importa es cómo te hizo sentir. Claro. ¿Qué efectos tuvo en tu vida? Sí. Porque si eso tuvo un gran efecto, un gran impacto en ti, entonces te hirió. Sí, es decir, como dice esa frase, tu dolor es tu dolor y nadie comprende tu dolor más que tú. Y aunque pueda ser para otros algo sencillo, algo insignificante, eso te marcó. Y el reconocerlo me lleva a no ser débil, me lleva a tener una gran fortaleza, porque reconocer que necesito ayuda es una fortaleza en mi vida. Es decir, me lleva a terminar, a detener la incomodidad y a hacerme a cargo de aquello que está afectando mi vida. Sí, claro. Y parte de ese proceso es, como estabas mencionando, el abrirnos a alguien, abrirnos a contar la historia. Hay personas que dicen, bueno, ¿y si se lo cuento al sacerdote? Puedes tomar la decisión de contárselo al sacerdote después de que te sientas que el sacerdote va a tener ese tiempo para escuchar. Es importante planificarlo. Siempre es importante contárselo, abrirse con alguien que esté preparado para escucharte, como bien mencionaste. Y el otro punto importante para la sanación es aceptar. Aceptar que esto me pasó, porque muchas veces estamos en esa lucha entre yo no puedo creer que esto me haya pasado y el no aceptarlo no me ayuda a transformar mi vida, no me ayuda a acercarme hacia la sanación. Necesitamos aceptar que vivimos esa experiencia, necesitamos aceptar que nos hirió, que nos lastimó, pero que la gracia de Dios nos puede transformar y nos puede sanar. Y aceptar conlleva, aunque me avergüence, aunque no lo haya compartido con nadie. Escuchaba la historia de una persona que vivió algo muy difícil y era tan fuerte lo que esta persona vivió que ni siquiera su esposa durante muchos años conocía cuánto había sufrido, cuánto le había dolido, hasta que a través de un proceso sale todo a la luz y se da cuenta, sí, yo viví esto, sí, yo lo experimenté, aunque me avergüence, es mi realidad, y el aceptarlo es parte de dejar de pelear
con lo que pasó. No aceptamos no es que nos resignemos, no es que minimicemos, no es que magnifiquemos lo que sucedió, es simplemente decir, esto pasó, esto no estuvo bien y necesito buscar ayuda sobre esto. Y poderosamente la palabra confirma lo que acabas de decir, porque en el Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero para que haya esa sanación, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Para que haya un quebranto, tiene que haber un proceso. Necesitamos romper, quebrantar, abrir, porque cuando hay un quiebre, se abre, ¿no? Tiene que haber un quiebre para que el Señor pueda entrar y sanar. Dice que Él sana a los quebrantados. Muy poderoso. ¿Y cuánto de esto que hemos vivido está afectando nuestras relaciones presentes? ¿Cuánto de esto está afectando la forma en que nos vemos? La forma en que nos tratamos, lo que pensamos de nosotros mismos, la forma en que nos estamos relacionando con nuestra pareja y cuán inflexible en ocasiones somos. Muchas veces viene de estos patrones de crianza o de estas circunstancias que vivimos a temprana edad. Cómo confiamos o cómo desconfiamos de las personas que se acercan, cómo tenemos un estado de amenaza luego de haber experimentado muchas situaciones sobre que cada persona se va a ir de mi vida, o yo soy incapaz, o dudamos de nuestra capacidad porque hubo una redefinición de nuestra imagen a raíz de lo que pude haber vivido. Así que es importante que yo pueda reflexionar esto que otros ven en mí, esto que quizás para otros es un problema. ¿Por qué no lo había atendido? ¿Por qué no lo había pensado? Claro, y muchas veces también pensar que lo que estamos haciendo con esas actitudes, con esa conducta, es tratar de intentar evitar no sufrir más. Es decir, cuando nosotros nos comportamos de esta manera, lo que nosotros queremos es no sufrir más. Y muchas veces nos comportamos aislándonos, quizás no queriendo relaciones con los demás, no queriendo entablar esas relaciones porque queremos evitar unos daños. Y muchas veces al evitar unos daños, pues nos herimos más. Definitivo. Y huimos del dolor. Muchas personas que quizás están aquí conectadas no han entrado en un proceso de sanación porque el proceso de sanación, hay que decirlo, duele. Claro. Duele. Necesariamente duele. Sí. Es que es así. Sí, es así el proceso de sanación. Y muchas personas al evitan el proceso de sanación, pero no saben qué es el proceso de sanación porque no quieren hablar de la situación, porque les hace daño, les duele. Por tanto, el proceso de sanación se queda atrás, o sea, no sucede, porque para que haya sanación hay que hablarlo, hay que traerlo a la luz. Por eso es que las heridas no son sanadas por el tiempo. Las heridas emocionales no las sana el tiempo, las sana cuando nos exponemos a trabajar sobre ellas. Incluso el proceso de sanación física, cuando tienes una quemadura, conlleva a que vayas al médico, a que te breguen con la herida, a que pases ese momento, pero lo que busca es nuevamente resurgir en ti una nueva piel, un nuevo ser humano, una nueva persona que ame desde el amor correcto y no amar desde la herida. Sí, y yo creo que eso que acabas de decir de que no sana con el tiempo, podemos decirle esto. Las heridas pueden sanar con el tiempo siempre y cuando las hayas sacado a la luz. Es decir, tú vas a tu terapeuta y tú las sacas a la luz y tú estás trabajando en esa herida, pues con el tiempo va a sanar, porque estás trabajando en ella. Sí. Pero muchas personas tienen la concepción errónea de pensar que no, con el tiempo se va a ir sin yo no hacer nada al respecto. Sí, por eso la invitación de hoy no es solamente a entender que estoy herido, sino a entregar mis heridas, a ir al lugar correcto, porque la verdadera sanación comienza cuando rendimos nuestras heridas a Dios, cuando realmente venimos delante de Él y nos acercamos a la fuente correcta. Es importante que nosotros podamos entender que si usted, consciente de ciertas verdades que aquí se han hablado, se ha identificado, es importante que usted intente buscar ayuda profesional o una dirección espiritual para explorar. Yo me beneficiaría de iniciar un proceso terapéutico. Pregúntese eso y también pregúntese si en esas áreas de herida en donde no hubo amor, que empezamos explicando desde el principio, que la herida viene de esa falta de amor, en esas áreas donde no hubo amor, pregúntese usted,
¿Puede el dueño del oro y la plata, por traer eso de la palabra, puede aquel que es el amor llenar esas áreas de mi vida? Wow. ¿Puede? Dios es amor. ¿Puede Él llenar esos espacios? ¿Puede Él sanarme? Pero para Él sanarme necesito abrir mi corazón a Jesucristo. Que Claro Él que sí. entre a esa herida y que Él comience a gobernar. Porque muchas veces nuestra vida está siendo gobernada por nuestra herida. Definitivamente. Nuestra herida es la que está ahí gobernando todo. Pero cuando Jesús entra, es Él el que gobierna. Amén, amén, amén. Así que cuando no sanamos, vivimos a través de la autoprotección. Cuando sanamos, volvemos a amar de la forma correcta. Y que el Señor a través de este proceso comienza a sanar en ti aquello que nadie ve. Que el Señor sana aquello que lleva durante años ocultado o te llevas callando. Y que puedas realmente vivir la libertad que viven los hijos de Dios. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra misión a través de esta información. Que hoy usted, a la luz de su presencia, de su palabra, usted pueda decirle: Señor, yo voy a buscar ayuda. Porque esto me marcó y yo no quiero ser esclavo de la herida. Amén, amén, amén. No queremos seguir siendo esclavos de nuestras heridas. Queremos que el Señor nos sane para ser verdaderamente libres. Claro, claro que ese es el sí. regalo que Él nos da a través de su pasión y muerte. Él nos da la libertad. Amén, queremos amén. hacer ese reclamo. Señor, hazme libre. Amén, amén. Y para eso queremos anunciarle que este próximo 27 de julio ¿es? 22 de julio. Tenemos el taller que se llama Ganando la Batalla de la Mente. Puedes suscribirte. Aquí aparece el enlace. Aquí aparece el código QR para que tú entres, para que de alguna forma te suscribas. Durante esta semana está en descuento para que seas parte de esto. Ya hay varios hermanos que se han comenzado a sumar. Si tú quieres trabajar en tus pensamientos, si quieres trabajar en aquello que está afectando tu mente, esta es la oportunidad de comenzar a dar pasos para ganar esa batalla. Amén, amén, amén. Así que los esperamos ese 22 de julio en este maravilloso taller. Claro. Dios les bendiga y mire, deje sus comentarios. Deje ahí sus comentarios, Claro que sí. Comparta este video y nos vemos la próxima vez. Dios les bendiga.